alrededor del buen vivir, en donde la comida y el vino son parte indispensable. Como siempre, el Grupo Éxito está en maridaje, presente no solo con sus vinos, sino con la academia, la parte tan interesante de poder transmitir mensajes alrededor de la cultura del vino y de la cocina, que gracias a Dios cada vez es más frecuente encontrar gente, personas sentados a la mesa disfrutando. Dentro del marco de maridaje, el Grupo Éxito tiene este escenario en donde, además de compartir con nuestro amigo Mauricio Nichols, el chef de la Escuela de Cocina Carulla, también tenemos otros 2 espacios más cada día en donde tenemos invitados especiales, invitados en donde nuestra idea es compartir un rato con ellos, en donde podemos también aprender mucho de estas personas que han sido y son parte del importante mundo de la cocina en Medellín y en Colombia. Así que les agradezco de manera muy, muy especial la presencia de ustedes aquí en este escenario de Todo Vino del Grupo Éxito, en donde, bueno, ya tenemos el invitado especial que ya se los vamos a presentar, y también tenemos aquí a nuestro amigo Lorenzo Villegas, el dueño y maestro de Colombia a la Carta TV, del famoso canal streaming de cocina y vino, www.colombiaalacartatv.com. Así que bueno, me voy a sentar aquí un ratico con los señores. Creo que todos tenemos micrófono, ¿cierto, Lorenzo? Lorenzo, gracias por acompañarme a mí en esta tarea. Claro, y entonces Mario, quiero agradecerte. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio que prepara el Grupo Éxito y que lidera el enólogo Mario Roberto Puchulubiaca. Comenzamos, yo creo que muy bien, porque vamos a comenzar con un invitado sumamente especial, una persona que le dio a Medellín un restaurante que hace unos 60 años lo comenzó y que hoy perdura el restaurante. Y también hablaremos con el Sport Manager de Finca Las Moras. Entonces tenemos aquí 2 personajes muy importantes. Yo creo que, don Mario, sería bueno comenzar por hablar de la historia de la cocina italiana en Medellín, porque hasta hoy en día siguen llegando italianos. Algunos se quedan, otros duran un poco tiempo y se van, pero que perduren en el tiempo son muy contaditos. Yo creo que se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos. Y sí, este señor no solamente ha perdurado, sino que creyó hace 60 años, la Medellín de hace 60 años, podía, digamos así, sostener su restaurante, y creyó en montarlo. Entonces creo yo que es magnífico poder tener con nosotros al señor Adolfo Podestá, don Mario. Seguramente, bueno, Lorenzo acaba de hacer la presentación. Tenemos con nosotros, como lo acaba de decir, al señor Adolfo Podestá con nosotros, además de tener al amigo Luis Daniel, que es el export manager de Las Moras. ¿Cuántos vinos de Las Moras nos tomamos, cierto, Luis? ¿Cuántos? Pero es la verdad, tengo sí que comentar que que aunque no es ninguna novedad, los argentinos siempre tenemos como un poquito de italiano en el fondo, ¿cierto? Porque o es el primero o es el segundo de los apellidos, pero alguno de los dos es italiano. Y entonces a mí, independientemente del orgullo y el placer y el honor de tener la presencia de don Adolfo Podestá con nosotros, también es un poquito como de sentimiento, como muy cercano a las raíces de mi familia, particularmente de la familia materna, que son los italianos por mi parte. Seguramente que hace 20, 30 y hasta 60 años atrás, el mundo de la cocina en Colombia no era tan importante y con esa efervescencia que hay hoy, en donde hoy encontramos cocina de cualquier parte del mundo, y llegar hace 60 años atrás a empezar a sembrar la cocina italiana de verdad en esta tierra en donde
todavía no había como claridad de cuál era la cocina italiana. Creo que era un desafío muy interesante y poder tener la marca Podestá, porque su apellido, don Adolfo, es una marca que hay que reconocer el peso y la tradición que tiene. Mantener 60 años ese nombre como uno de los baluartes de la cocina italiana en Colombia y particularmente en Medellín, yo creo que es un mérito que no tenemos que dejar de pasar por alto, pues lo tenemos que reconocer y pues definitivamente, don Adolfo, muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que usted es una persona muy ocupada, está aquí con nosotros su hija Daniela, que está allí custodiando a su papá. Pero entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por favor, ¿por qué no nos hace un pequeño resumen de su llegada a Colombia? De esa Medellín, don Mario, de esa Medellín. Y a Medellín, de hace 60 años que encontró a 60 años cuando se salía a juninear, ¿cierto? Oiga, que nos cuente un poquito de esa Medellín que usted encontró hace 60 años y de cómo nació esa aventura de montar un restaurante. Adelante, don. Adelante, don. Bueno, muchas gracias. Cerquita el micrófono, por favor, cerquita el micrófono, eso. Sí, muchas gracias. Sí, eso se puede decir que fue una aventura, sí. Porque el restaurante lo montó un paisano mío, ¿no? En Maracaibo con una calle que se llamaba La Unión. Maracaibo con La Unión. Con La Unión. La Unión después desapareció con la Avenida Oriental. ¿Ah, sí? Sí. Y ahí montó él el restaurante y nos hicimos amigos y él le hicieron una propuesta de ir a México a manejar un hotel. Me dejó el restaurante. Ah, él se fue, o sea, montó el restaurante de su socio, Sí. se fue y lo dejó a usted ahí. Así. ¿Cómo le parece, Luis? ¿Lo dejaron a don Adolfo solo? Pero, don Adolfo, ¿lo dejaron encartado o qué? No, porque el restaurante estaba muy bien organizado. Estaba muy bien, un chef de cocina muy bueno, todo estaba muy bien organizado. Entonces, seguí yo con el restaurante y eso era el año 1958. Perdón, ¿nos repite de nuevo el año? 1958. En 1958 abrió Podestá. Sí. Es ¿Cómo que le los- parece? No, Increíble. un momento. Se abrió, se llamaba Piemonte. Se llamaba Piemonte, claro. Piemonte porque el amigo italiano era piemontés, de Alba, De Alba, claro. famosísimo pueblo por las trufas. La famosa trufa blanca de Alba. Esas trufas que cuestan creo que $1 el kilo. No, Hay que vender el carro para comprar 1 gramo. Don, Más o don menos. Adolfo, bueno, don Adolfo, sí, ¿cómo era esa Medellín? Esa Medellín del 58, la gente salía a los restaurantes a comer. Muy bien. ¿O era muy escasa la gente que iba a restaurantes? no. Y había mucha etiqueta con los restaurantes. Imagínense que en el restaurante mío no se podía entrar sin corbata. ¿De corbata? Había que ir entrar de corbata al restaurante. Y yo me guardaba 3 o 4 corbatas ahí por si llegaba un cliente. ¿Las prestaba? Se las prestaba. ¿Y no se las llevaban? No, Ah, bueno. no me acuerdo. No se acuerda. Bueno, Medellín era magnífico, era estupendo. Era un pueblo. Imagínense que yo iba, porque yo soy músico, entre otras cosas, iba a tocar los jueves en el Campestre. Y esa era una calle de finca. Era una calle, No, ¿no? una carretera. Una Era. ca- Era una carretera y al lado y lado eran fincas. Pero, Ahí era el club El campestre. cuando iba al campestre, porque es que el poblado eran las fincas de Medellín. claro, Claro. en esa época sí era campestre en serio, pero sí es cierto que don Adolfo es músico, ¿cierto? Es un gran músico. Imagínense que hace por ahí un mes más o menos, pues recibí la visita de algunos amigos del Río de Avia, de Mendoza, de mi tierra, y entonces, claro, fuimos por decisión unánime a comer comida italiana y fuimos a Podestá, que está por allí en Indiana, ahora.
El Alto Las Palmas. Por Las Palmas. Y resulta ser que vamos llegando y nos encontramos una imagen que para mí es maravillosa. Llegamos al restaurante, esa calma tan interesante que hay en el restaurante de don Adolfo, y había un señor tocando el violín en la entrada, con su bufanda, en una serenidad impresionante. Cuando me doy cuenta quién era el violinista, don Adolfo Podestá. Él, el violinista, en su propio restaurante. Ese es el recibimiento en el Ese restaurante. es interesantísimo. Yo Y resulta digo que- ser que después pedimos cosas, y ¿quién servía el parmesano en el plato? Don Adolfo Podestá. Yo creo que una de las pocas y de los tantos secretos que debe tener don Adolfo para que el restaurante de Podestá tenga los años que tiene. Estar ahí todos los días, ¿cierto? Sí, y yo me entretengo también, ¿no? Porque me gusta mucho estar entre la gente, mi música, y paso contento. Y es importante dentro de un restaurante, obviamente es muy importante y se ha convertido cada vez más importante el tema del vino. Y por eso tenemos acá el Sport Manager de la Finca Las Moras, para que hablemos de vino. Y por eso que está aquí Luis Daniele, y que además miren el apellido que tiene el señor. Él es argentino, pero entonces se llama Luis Daniele, parece que fuese de Roma, más o menos, ¿cierto? Aunque se tendría que llamar Luigi. Pero bueno, un apellido italiano para un mendocino, el export manager de Finca Las Moras y de otras tantas marcas más de la gran sombrilla Peñaflor, ¿cierto? Y parece que a Luis Daniele le encanta Colombia, porque cada vez que hay expovinos está. Es maridaje y está. Yo le digo, en cualquier momento él va a ir de visita para Mendoza. En cualquier momento. Luis, muchas gracias por venir, bienvenido. Y con ese apellido italiano, ¿qué nos puedes acercar alrededor del vino y la cocina italiana, que seguramente tu familia la ha hecho y la sigue haciendo, ¿no? Totalmente. Soy, bueno, de abuelos. Tengo las dos ramas. Tengo mi abuelo por el lado de mi papá italianos y los abuelos míos del lado de mi mamá. ¿Cuál es el apellido de la mamá? Ludueña. Ah, ahí son españoles, ahí queda la cosa. Tengo la mezcla italiana-española. Así que, no, el vino siempre estuvo muy presente en mi casa. Mi abuelo tenía una bodega, de hecho, en Maipú, en Russell. Así que tenían una pequeña bodeguita y ahí era, nada, todos los domingos ir a comer las pastas que hacía mi abuela, que las amasaba toda la mañana o el día anterior. Y era comer las pastas con el vino que tenía listo mi abuelo. A nosotros nos tenía juguito de uva listo para tomar. Jugo de uva, o sea, ya le iban haciendo como el plafón, se iban acostumbrando. Y después, a medida que íbamos creciendo, ya era un poquito de vino con soda, con agua con gas, y así íbamos metiéndonos en el mundo del vino. Y después iba achicando la cantidad de Tal soda cual, y después aumentando menos la de soda. vino. Exacto. Muy bien. Bien, eso es maravilloso. Y don Lorenzo, qué pena, pero yo pregunto No, mucho, adelante, usted don sabe, Mario, qué pena. ningún problema. ¿Cómo fue la llegada de Adolfo Podestá niño al vino? Al vino. Usted estaba en Italia, obviamente era niño, pero estoy seguro que le sirvieron vino. ¿Cómo fue esa llegada? sí. ¿Era el vino de la casa? ¿Lo hacían en la casa? Sí, bueno, yo soy de una cultura de guerra, ¿no? Porque nací en plena guerra. Yo tenía 5 años cuando empezó la última guerra. Y entonces eso, no había nada de nada, ¿no? Y yo me acuerdo que mi papá no podía comer ni sentarse a una mesa si no había vino. Y entonces, así como para tener esa impresión de poder tomar de vino, cogía el agua y le metía vinagre. Le agregaba un poquito de vinagre al agua, lo que no había vino. Para darle un color de vino al agua, ¿no? Porque si veía que era solamente agua, no era capaz ni de almorzar. Y claro, porque además era vinagre Sí, de vino que tenía color. Claro. Claro. Así, por decirle que es una cosa que uno toma vino como comer el pan. No sé. Claro, nunca falta en la mesa italiana el pan y el vino. Yo me imagino pero no- que cuando tomaba vino habrá dicho el papá, un poco picadito, pero rico.
¿Cierto? Pero bueno, De todas maneras, donde yo nací eran ahora, especialmente ahora, que se ha industrializado el vino, ¿no? Y entonces hay montañas y montañas de viñedos, ¿no? De manera que el vino es como un alimento normal, como si fuera... es un alimento, eso es correcto. Efectivamente es un alimento. Inclusive yo daría un consejo, ¿no? En vez de tomar cualquier otra cosa, compran una botella de Finca Las Moras. Las Moras, ¿no? Y con agua o soda le ponen un poquito de vino, ¿no? Es mucho más saludable y también como gusto Mucho más rico. es mucho más rico. Pónganle cuidado, esta es una sugerencia no de cualquier persona, de don Adolfo Podestá. Sí, porque- Intente tomar vino, así sea vino con un poquito Sí, de soda. porque Mañana tomar- todo el mundo tomando vino con soda, qué maravilla. Y con No, un hielito. Y también porque tomar vino 2 veces diario, aparte que es costoso, no, siempre es un poco... Después se le va la mano, en vez de una copa, toman 2 o 3, ¿no? Mientras Empieza a que costar así, un poco. En vez de tomar una gaseosa, por ejemplo, ¿no? Mezclan y le sale hasta más barato, creo. No, además hay una cosa. Sale Fíjese más. que aquí el problema no es las moras, pero mire, es un poco costoso. Luis, comprométase a bajarle el precio a esa vaina. Vamos a bajarle el precio. A ver si tomamos más vino. Muy bien. Y eso se usa mucho también. Yo voy a Italia, donde mi familia, ¿no? Ponen el vino, lo probamos un poquito y después le echamos agua. Le echamos agua pero para comer, y cuando se va a tomar un vino, sí, una botella de vino, y entonces la cosa es distinta. Pero para comer diariamente, en vez de tomar gaseosa o agua sola, se toma agua con un poquito de vino, sabe muy rico y es saludable. Y hace bien, estoy Ese- completamente de acuerdo. es como el vino que prepara Mario Puchulú, que es el vino sodiado. Sí, un amigo en Mendoza decía, bueno, cuando el vino estaba como bastante regulimbis, decía, no, a este vino hay que sodiarlo. Sodiadito. Entonces, un chorro de soda y un cubito de hielo. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo este enólogo está diciendo que hay que agregarle soda de hielo a un vino? Pero ahí ya no es vino, sino una bebida refrescante en la cual el vino es parte. Luis, le cuento una anécdota. Ah, claro, cuéntenme que eso es Una maravilloso. anécdota de un viejo que estuve comiendo ahora que estuve en Italia. Me dijo, Adolfo, vea, yo vinos malos he tomado mucho, pero agua buena nunca. Agua buena nunca. Y sí, claro, Un viejo de esos que sabe agua cómo se- buena nunca. Sí, yo he tomado vino malo mucho, me dijo, pero agua buena nunca. Agua buena nunca. Eso es cierto. Maravilloso. Don Adolfo, hoy en día, ¿usted cómo ve la situación de los restaurantes, en especial de Medellín, la calidad de los restaurantes y en especial también del tema italiano? ¿Se mantiene, ha cambiado, ha mejorado o ha mejorado? Para mí ha mejorado mucho. Ha mejorado porque la gente se ha vuelto más exigente, ¿no? Y a medida que haya más exigencia, hay más calidad. Y cuando usted sale a comer, pues yo creo que todos los días usted ve comida italiana, pero cuando usted sale a comer, ya usted prácticamente es un colombiano por adopción. ¿Cuál es la comida colombiana que más le gusta comer, la que más le agrada? Mira, para mí no hay comida mala, hay comida mal hecha. Y en especial tiene comida colombiana que le guste algo en especial, platos. El desayuno por la mañana. Uy. Arepa, quesito y mermelada. Ah, pero Yo le creo- pasó lo mismo que le pasó a don Mario con el desayuno. Cuando don Mario llegó a Colombia, le pasó algo similar. Porque usted, Claro. ¿cómo es? Para que la gente llore, cuéntele cómo es un desayuno en Argentina Sí, no, y lo que usted encontró en Colombia. Lo que acaba de...
Definitivamente para mí encontrarme con don Adolfo es toda una emoción porque cada cosa que dice me hace acordar a parte de la historia de mi familia o de la mía. Y acaba de hablar de la elección del desayuno. Yo creo que el desayuno de los italianos también es así medio escazongo como el de los argentinos, ¿cierto? Y a Lorenzo le gusta esta parte de las tantas cosas que me tocó a mí empezar a experimentar cuando llegué a esta tierra bendita. Es los argentinos, y está aquí Luis Daniele, que es argentino, y sabe muy bien que el desayuno de un argentino es lo más espantoso que hay, porque al que mejor le va, se toma un café con leche con unas galletitas como las saltinas. Sí, Perdón sí, por sí. la publicidad. Pero cuando yo llegué, ya hace muchos años, y me invitaron a una finca, y al otro día me levanté en un paisaje maravilloso, verde, porque los mendocinos vemos montañas pero de piedra y de arena y de tierra. Y me invitan a desayunar y lo primero veo que me traen una taza gigantesca de chocolate, que lo único que me chocó es que no tenía manija y me quemaba los dedos. Y me trajeron arepa, que yo no sabía qué era, con quesito, hogao, y yo empecé a comer eso y me acordé que mi madre me habría dicho: nene, no comas eso que te vas a enfermar. ¿Cómo vas a comer huevo a las 7 de la mañana? ¿Cierto? Y resulta ser que aprendí, recién llegado yo a Colombia, y es que ese desayuno es definitivamente, como dice don Adolfo, para ponerlo en la primera línea de las opciones de la costumbre gastronómica de esta tierra, en donde el desayunar y desayunar el típico desayuno paisa, ese cargadito, el que tiene hasta calentado, mejor dicho, qué cosa tan buena. Mejor dicho, ¿cierto que lo que si usted ahora aprovecha y se come un desayunito de eso maravilloso, o no? Siempre, siempre. Ahora, desde que estoy acá, como a la mañana bien. Así vuelvo también. Vuelvo con unos kilitos de más, pero bien. Claro, bien desayunado. riquísimo. Estoy completamente de acuerdo con don Adolfo. Pero con la ventaja... La don primera Mario, lista. Hay algo también que los argentinos también tienen una ventaja, y es que hay unas comidas, por ejemplo, como las que se conocen como comidas de casa, con Z, comidas de casa, y entre ellas está el jabalí, está el alce, el ciervo, que en Argentina lo consumen. Hay otros, de pronto, como el conejo, que digamos no es de casa, alguna vez lo fue. Hoy en día el conejo se consigue fácilmente. ¿Y cómo le parece, Luis Daniele, que me invitaron a Rivadavia? Usted conoce Rivadavia, es un pueblo a 40 un pueblo a 40 minutos de Mendoza. Un paisano suyo me invitó al restaurante Los Rodríguez. No sé quién habrá sido el que lo invitó. No vamos a decir nombres porque nos No, bajan de la digamos. tarima. Y yo soñaba ese conejo que lo veía a las brasas, era una parrilla gigantesca llena de carnes de todos los tamaños y unos conejos espectaculares así, todos abiertos, dorados, lindos, y yo ya me imaginaba un vino tinto, Malbec, mendocino, así que me pasaba por la boca, Se te hacía agua a la boca. agua a la ¿verdad? boca. Y el paisano suyo pidió un Pinot Grillo frío, blanco. Ese fui yo. Después voy a hablar seriamente con el paisano ese que le recomendó. No, pero fíjense que ahí hay algo interesante alrededor del mundo del maridaje. Claro, dicen conejo y absolutamente el conejo tiene mucho que ver con los vinos tintos. Además es un plato bastante interesante del norte de Italia, el conejo hecho en el horno de leña, ¿cierto? Que lo habrá hecho mucho. Pappardelle al sugo di lepre. Pappardelle, el sugo di lebre. Perfecto. Ahí ya es liebre, no conejo, pero bueno. Más o menos parecido. El maridaje en ese caso tenía algo que ver. Estábamos en el mes de enero en Rivadavia, hacen como 37 Claro, grados. Hace poquito calor ahí. Entonces, en donde me una copa de Malbec me iba mal. Prefería un vino blanco frío, Algo más fresco. así el plato fuese conejo, ¿cierto? Esa era la razón. Quería Está bien, refrigerar. Está muy Yo bien. ese plato lo tengo en el restaurante. ¿Usted tiene conejo en su restaurante? Lorenzo. ¿Qué le han Lorenzo, dicho? Allá vamos. ¿Qué le han dicho? Allá vamos. A Podestá, no lo dude, vamos para Podestá. Y habla, sí, Son, don Mario, 60 años de historia. Muy pocos restaurantes de Medellín pueden contar
una historia como la de Podestá. Algunos restaurantes de pronto 50 años, el caso por ejemplo... Leonardo Nieto, ¿Ah? de Versalles, de Leonardo. Leonardo Nieto, por ejemplo, Versalles, ahí en Junín, ¿sí? Otros típicos, Gran amigo mío, Leonardo. don Leonardo. Pero lo que ha hecho don Adolfo Podestá es sembrarle a la ciudad el gusto por la buena cocina, por los buenos platos. Tenemos una herencia de buena cocina italiana, gracias a que personas como él y otro que no nos acompaña, que también es el señor Crispino, también de otro restaurante maravilloso, pues se quedaron a vivir y abrieron sus restaurantes y creyeron. Hoy en día es un poquito más sencillo, más fácil, entre tantos restaurantes, creer que uno puede abrir el de uno, pero hace 60 años creerle a una ciudad que era sumamente pequeña, si hoy en día es conservadora, en ese tiempo sí. Pues que lo era. imagínese, Sí que lo era. serían muy poquitos los Muy habitantes y cerradita. con costumbres muy como de la montaña. Y el creer, y lo más importante, hasta el día de hoy tener su restaurante, yo pienso que pues no está de más, y es que le demos un aplauso a don Adolfo Podestá y un agradecimiento, don Adolfo. Sí, lo que hemos querido con el amigo Lorenzo Villegas, con la compañía de Luis, es en la medida de nuestro alcance, lo que tenemos pues al alcance de nuestras manos, que es poder difundir el mundo de la cocina y del vino. Hemos querido hacer un pequeño homenaje al señor Adolfo Podestá, que para nosotros es uno de los grandes pilares de la historia de la gastronomía, de la cocina y del fogón en Medellín y en Colombia, en donde de manos de un extranjero se aprendió cocina extranjera, que tampoco riñe con la cocina colombiana. Que nos guste la cocina italiana tampoco quiere decir que no nos guste la cocina colombiana, y de boca de un italiano como don Adolfo han oído ustedes que lo que prefiere, y en lo que coincidimos, si usted me permite, en ese desayuno, como dicen los paisas, bien trancado, ¿cierto? Ese que usted come y son por ahí las 2 de la tarde y todavía no tiene ganas de almorzar. Un gran aplauso para don Adolfo Podestá, uno de los grandes pilares de la cocina en Medellín y en Colombia. Dios quiera que Podestá restaurante, Podestá Adolfo y Podestá Daniela dure todavía muchísimos años más, porque creo que todavía nos pueden seguir enseñando cosas. Muchísimas gracias, don Adolfo, y bueno, que Dios lo bendiga. Y un buen dato, que ya nos dijo que hay conejo en su restaurante. Así que vamos a ir a comer conejo. Yo llevo el Malbec. Usted lleva el Malbec, yo llevo el Pinot Grigio. Perfecto. Vamos, bueno, Luis, muy muchas bien. gracias por tu compañía. Por favor, también un acá. placer. Un placer. No, Muy agradecido. Luis, la verdad que la presencia tuya aquí frecuente es una alegría para nosotros, porque un compatriota que cree en Colombia, que cree en el mundo del vino en Colombia, en donde ya descorchar una botella de vino no es ningún misterio. Aquí tomamos vino, gracias a Dios, creo que todos los días. Entonces, todavía esperamos que incremente más el consumo para el bien tuyo y para el bien nuestro. Y por supuesto que los precios pila, que eso ayuda. Bueno, entonces muchísimas gracias, señores, a ustedes. Don Mario, cuéntale a la gente qué tenemos ahora más tarde. Pues tenemos varias cosas para ofrecerles dentro del marco de Todo Vino aquí en el Grupo Éxito. En la sala que ustedes van aquí a la salida, a la izquierda, hay una sala de conferencias a la cual también los invitamos. Hay expositores de muy buen perfil que les pueden transmitir algunos conceptos, así que pues también queremos invitarlos a que sean parte de ese otro eslabón académico que tenemos dentro del programa de Todo Vino del grupo Éxito. A las 7 volvemos acá, Omar. A las 7 volvemos acá con el amigo Lorenzo, creo que con otros invitados más. Vamos a hablar de algo bastante interesante, y que es de cocina vietnamita. ¿Cómo le parece? Cocina de Vietnam, hecha por un vietnamita que vivió en Laos, pero que de 3 años fue a parar a Alemania, y de Alemania fue no sé a dónde. Habla como 5 idiomas, pero no escribe ninguno.
Así que el que no sepa hablar laosiano está frito, porque yo tampoco traduzco laosiano, ni vietnamita. Muy bien. No, pero no, de verdad, esto era en chiste, pero sí tenemos a las 7 un programa interesante en donde vamos a hablar de cocina de Vietnam de la mano de un vietnamita, como tiene que ser. Como hemos hablado de cocina y tal, claro que no hemos hablado de cocina, sino hemos hablado de la cocina de don Adolfo Podestá. Muchísimas gracias, señores. Los seguimos esperando en nuestras reuniones y esto recién empieza. Estamos hasta el domingo a las 9 p.m., que es cuando cerrará Maridaje 2015. Muy bien. Muchísimas gracias y Dios los bendiga a todos. Don Adolfo, muchas gracias. Dios le pague por venir. Gracias y gracias por escucharnos. A usted, a usted. Y Luis, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, feliz de estar aquí en Colombia.